Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos los amigos de la Academia Colombiana de Ciclismo. Les habla su profesor Jairo Monroy, esta vez para iniciar con una charla sobre recomendaciones para iniciar la práctica deportiva. Es una pregunta que constantemente nos hacen cuando los deportistas llegan a nuestros clubes, a nuestros equipos por primera vez, bien sean con objetivos recreativos o con objetivos competitivos. ¿Cómo iniciar esta práctica deportiva y qué tener en cuenta? Por supuesto, la invitación para que nos visiten en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahí encontrará otros videos que seguramente les serán de mucho interés. Pero vamos entonces con el tema. Arranquemos con el concepto de la metodología del entrenamiento. La metodología de entrenamiento nos plantea cómo debe ser tu entrenamiento, qué camino debes seguir y nos da las indicaciones sobre el grupo de trabajos que debe estar conjuntamente con nosotros. Es decir, el profe de educación física, el entrenador, un psicólogo, un médico, un nutricionista, etc. Estas personas conjuntamente deben delinear nuestro plan de entrenamiento e ir diciéndonos por qué camino ir caminando. Así que la metodología nos indica los procedimientos y los caminos en procura de fortalecer las estrategias de planeación, ejecución y control de los procesos de entrenamiento tanto en el orden administrativo como el técnico. ¿A qué va este tema? A que tenemos que juntar no solo lo que queremos, sino lo que podemos hacer económicamente y físicamente con nuestros objetivos. Todo esto debe ir dentro de un plan de entrenamiento. A veces nos llegan los deportistas y dicen, no, es que yo quiero irme pues para el Tour de Francia este año. Sí, seguramente usted puede. De pronto llega un deportista y dice, pues yo tengo dinero con qué ir. Bueno, y tienes las condiciones, el entrenamiento, y supongamos que tenga las condiciones, pero tienes el tiempo para preparar una competencia de ese nivel. Allí lo importante será planear de acuerdo al objetivo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, e ir distribuyendo las cargas para que los objetivos no estén ni por encima de lo que podríamos obtener, ni muy por debajo, de tal manera que nos desmotive el plan que vamos. Es en general una herramienta encaminada a solucionar las dificultades encontradas al detectar procedimientos cerrados en la elaboración de los procesos deportivos. ¿Qué quiere decir esto? La metodología del entrenamiento nos va a permitir detectar en dónde nos hemos excedido o dónde nos ha faltado. Y también mirar no solo los temas de cargas, sino también los temas relacionados con otras ciencias del deporte. En qué momento debe intervenir el psicólogo, el nutricionista, el médico, el masajista y todo el equipo de trabajo. Para esto hay algunos videos que nos van a ayudar y en ese caso los invito a YouTube. Hay una planilla que se llama Control de Plan de Entrenamiento. Allí la podrán ver, que es una indicación de cómo podríamos llevar una planilla de entrenamiento mensual. Hay que llevar una planilla mensual, una planilla semanal y por supuesto un plan al año, a 2 años o a 4 años. En algunos países estas planillas de entrenamiento o estos procesos de entrenamiento se planifican inclusive a 8 a 16 años. Por supuesto, ese sería el óptimo si contáramos con todos los elementos que van en torno al plan de entrenamiento, principalmente en lo que tiene que ver con el aseguramiento de los entrenadores y de los equipos para participar, los presupuestos para ir a las carreras. Así que cuando tengamos esto asegurado, tendremos que sentarnos y hacer una planificación. La planificación debe partir de los elementos que enunciábamos anteriormente, de contar con los recursos necesarios, con el personal necesario y con los deportistas adecuados para la ejecución de un plan. Posteriormente vendrá la ejecución, una ejecución que debe ser paulatina y que debe respetar los principios del entrenamiento deportivo. Pero de eso no hablaremos ahora, hablaremos de las generalidades, una planificación, una ejecución y un control del entrenamiento deportivo. Es importante que dentro de ese plan de entrenamiento hayan unos test de control planificados, en qué momento los vamos a hacer, test relacionados con el rendimiento deportivo, test relacionados con la salud, test relacionados con el tema bioquímico, cómo está nuestro porcentaje de grasa, cómo está nuestro hematocrito, cómo está la urea, etcétera, etcétera. Por eso es importante trabajar de mano de varias personas, de médicos, de
nutricionistas, de psicólogos, etcétera. Hay una frase que es importante tener en cuenta aquí cuando hablamos de la planeación, y es que cuando se nos invita a hacer un edificio, hablamos con un arquitecto, hablamos con un experto en instalaciones hidráulicas, hablamos con un experto en espejos, en vidrios, en electricidad. Hablamos con una cantidad de expertos que nos van a ayudar a construir este edificio. Sin embargo, cuando hablamos de un ser humano, pretendemos que este ejercicio lo haga una sola persona y que esta persona planifique, ejecute y controle todo el proceso de entrenamiento deportivo. Y esto no es correcto. Hay que armar un equipo y hay que aprender a trabajar en equipo para que este proceso nos lleve a unos objetivos claros y a una ejecución sin poner en riesgo la salud del deportista. Aquí vamos a ver varios elementos. Estos elementos son de manera circular. Es un ciclo permanente durante toda la vida del deportista. Cada uno de sus años o cada uno de sus ciclos y macrociclos tendrán esta planificación, ejecución y control. Arrancando, por supuesto, de sentarnos a hacer una planificación, un resumen del ciclo precedente, en donde tendremos en cuenta, por supuesto, qué resultados tuvo ese deportista en el ciclo precedente en cuanto a lo deportivo, lo social, lo psicológico, etc. Los controles de salud y rendimiento que se hizo, cómo le fue con la familia, con su entorno económicos, académicos y sociales, qué debilidades tuvo este deportista, qué oportunidades, fortalezas y amenazas. Esto es conocido como la DOFA. En su momento, por supuesto, también ampliaremos la información sobre esto. Posteriormente, hay que hacer este resumen del análisis del ciclo precedente, teniendo en cuenta con qué recursos contó, qué personas estaban en torno a él, qué elementos técnicos tenía, qué elementos logísticos pudo utilizar y en qué calidad, los tecnológicos, los teóricos, etc. Así, a partir de esto, empezamos a conocer a nuestro deportista. ¿Y para qué conocemos a nuestro deportista? Hombre, para la determinación de un documento general de planeación, el plan gráfico de entrenamiento. Hoy en día hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar con el plan gráfico de entrenamiento. Entre ellos el Training Peaks y bueno, hay cualquier cantidad de planes gráficos que nos ayudan, pero esto siempre será mejor que lo haga un profesional en entrenamiento deportivo, un licenciado en educación física, un profesional de la cultura física, etc. En este plan hay que tener en cuenta varios elementos a saber. El plan de entrenamiento debe tener un macrociclo, es decir, un periodo prolongado de tiempo. No podemos pretender un objetivo grande a 8 días, a 15 días o a un mes. Por lo general estos macrociclos van a 1, 2, 4 años, 8 años o 16 años, en algunos casos muy bien llevados. Los periodos que son, esta cronología tiene que ver con el tiempo que dura cada uno de ellos. Entonces, el macro es el más grande, el periodo un poquito más pequeño, el meso es muchísimo más pequeño y por lo general ese mesociclo corresponde a un mes, a 30 días, aunque se hacen mesociclos de 30, de 45, inclusive de 2 meses. Y los microciclos por lo general están relacionados con las semanas de entrenamiento, por lo general, pero también se pueden manejar sobre 4 días, 8 días, 10 días, 15 días, dependiendo quién ejecute y quién haga la planeación correspondiente. En las actividades, pues ahí tendremos en cuenta las diferentes herramientas pedagógicas y lúdicas que vamos a utilizar para nuestro entrenamiento deportivo, para nuestra planificación. Ahí estarían por supuesto la cita con el médico, la cita con el psicólogo, la cita con el nutricionista, los eventos deportivos preparatorios, los eventos deportivos principales, etcétera, etcétera. Una cronología que determine en qué momento se van a ejecutar estos temas, y en la cronología es muy importante que tengamos en cuenta que estos deportistas tienen familia, y en ese orden de ideas es muy importante dentro de la cronología tener en cuenta el aniversario de matrimonio, el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la mamá, el día del padre, el día de la madre, porque a veces se nos olvida que estos sujetos están inmersos en una sociedad y por supuesto al estar inmersos en una sociedad pues tienen que cumplir con
una vida social. No podemos convertirlos en ermitaños, en tipos alejados de la sociedad, porque al final les estaríamos causando un daño eh, inadecuado a este deportista. Una vez conozcamos a estos deportistas, determinemos el documento de guía, pues hombre, tenemos que también determinar cuáles son las competencias a las cuales vamos a participar. Estas son parte de las actividades en las que vamos a estar. Entonces allí estarán las competencias de orden local, las competencias de orden nacional, las internacionales, y dentro de estas, tanto las locales nacionales como internacionales, habrán unas que serán preparatorias y otras principales. A veces creemos que las competencias preparatorias son únicamente las locales y las nacionales. No, también hay que hacer competencias preparatorias internacionales, porque esos fogueos internacionales colocan al deportista en una situación totalmente diferente. A veces, sobre todo cuando los presupuestos son cortos, nos preparamos solo con competencias locales y nacionales, y cuando el deportista va a la competencia internacional resulta que no sabe cómo, cómo desenvolverse o cómo llegar al máximo de sus potencialidades, porque se encuentra con una cantidad de cosas que lo aturden, que lo distraen, que lo asustan, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es lo mismo correr un torneo en un municipio de mi país, de mi pueblo, que ir a correr una carrera en Nueva York, en otro país, el ya subirme a un avión, el viajar a otro país, el encontrar un idioma diferente, el encontrar unas instalaciones deportivas diferentes, aunque las medidas de la cancha sean las mismas, aunque las medidas de la pista sean las mismas, pues esta situación por primera vez genera algunos cambios en el comportamiento que pueden a la postre dañar el rendimiento deportivo de nuestros atletas. Vamos con otro elemento, y es la ejecución. La ejecución, pues hombre, como su nombre lo indica, pues es cuando ya llegamos al día a día de nuestro entrenamiento deportivo. Aquí nuestro entrenamiento deportivo debe tener muchas cosas. Entre esas, entender que nuestros deportistas son seres humanos, y como seres humanos tienen una cantidad de estímulos internos y externos que van a afectar de una u otra forma el rendimiento deportivo. Nuestro deportista es un ser social, un ser cultural, un ser con una religión, un ser con unas condiciones económicas dadas, con unas condiciones políticas dadas y con unas características propias. A veces, en el caso del ciclismo, por ejemplo, quienes de pronto conocen o que tienen la oportunidad de entrenar en ciudades grandes, encuentran que cuando uno cita a los deportistas, ese deportista ya le llega con 20, 30 y a veces hasta 40 kilómetros de haber rodado dentro de la ciudad. Entonces no es lo mismo entrenar a un deportista que vive en una gran ciudad que a un deportista que de pronto vive en un municipio. No es lo mismo entrenar a un deportista que tiene en su nevera carnes, pescados, frutas, etcétera, a un deportista que ni nevera tiene. Entonces, estos elementos socioculturales es importante tenerlos en cuenta. De igual manera, no es lo mismo entrenar a un deportista que académicamente ha terminado su bachillerato, está en la universidad, que un deportista que viene del campo, que escasamente ha terminado su primaria, que tiene dificultades del aprendizaje. Tengamos en cuenta todo esto. Ya teniendo en cuenta el tipo de ser humano que tenemos, entramos al proceso de entrenamiento deportivo. Dentro del entrenamiento deportivo debemos tener en cuenta que este también es un círculo que se repite periódicamente. Voy a empezar por el estímulo. Usted como entrenador aplica un estímulo que usted considere que es necesario para una clase en específico, recordando siempre los principios básicos del entrenamiento deportivo: la periodicidad de las cargas, la individualización de las cargas, la progresión de las cargas, el seguimiento permanente de las cargas, la evaluación de las cargas. Esto será motivo de otra charla y ya profundizaremos en lo que tiene que ver con los principios básicos del entrenamiento deportivo. Pero únicamente una vez entendido que aplico un estímulo, debo mirar qué alteraciones produce ese estímulo en el organismo de mi atleta. Es decir, un estímulo corto de alta intensidad produce un estímulo diferente a un estímulo largo de pequeña intensidad. Esos trabajos de resistencia. Y debo tenerlo claro, porque a veces
estamos aplicando repeticiones y repeticiones cortas de altísima intensidad y le preguntamos al entrenador, ¿qué está haciendo? Dice, no, estamos haciendo aquí resistencia. Pues no, señor, creo que tiene confundido el concepto. Entonces es importante que tengamos claro qué es lo que estoy entrenando, cómo lo estoy entrenando, cómo aplico el estímulo, para qué lo estoy aplicando y si estoy consiguiendo las alteraciones en el organismo que estoy buscando y no estoy haciendo una cosa totalmente contraria a lo que tengo en la cabeza. Posteriormente a aplicar un estímulo, al obtener unas alteraciones en el organismo del deportista, debo dejarlo recuperar. La recuperación es parte fundamental del entrenamiento deportivo. Dentro de la recuperación debemos tener en cuenta que la recuperación es una recuperación no solo física, sino también moral. Si le hemos estado aplicando presión, pues tenemos que dejarlo relajar, tenemos que hacer que recobre la confianza en sí mismo, que se sienta bien, que esté con sus familiares, con sus amigos, con la novia, etcétera, etcétera, que tenga tiempo para distraerse, para leer un buen libro, etcétera. La recuperación no es solo física, en eso somos unos duros la mayoría de los entrenadores en cuanto a, no, listo, mira, vas a descansar hoy, toma esto, hazte masajes, descansa, duerme, pero también es importante que el chico tenga una recuperación en cuanto a su tiempo libre. Oye, mira una película, ve a cine, habla con tus padres, pasea, etcétera, etcétera. Por supuesto, dependiendo del momento del plan de entrenamiento. Este estímulo, esta alteración del organismo, esta recuperación genera una adaptación. El organismo se empezará a adaptar al estímulo que le hemos dado. De tal manera que la primera vez que aplicamos un estímulo encontramos al deportista cansado, agotado, se le dificulta el ejercicio, le duelen las piernas, le duelen los brazos, se siente agotado, pero a medida que repetimos el estímulo, a medida que el organismo se va adaptando a las alteraciones, a medida que la recuperación sea óptima, nuestro organismo se adapta a ese estímulo y lo va a hacer cada vez más fácil. A partir de esa adaptación encontraremos lo que es la mejora del rendimiento, que es lo que todos buscamos, la mejora del rendimiento. Cuando hemos mejorado el rendimiento, acordemos que al principio cuando empezamos a hacer ejercicio todo nos cuesta, todo se nos hace lejos, todo se nos hace duro, nos duele todo, pero a medida que vamos entrenando y entrenando y entrenando, empieza a aparecer eso que es el triunfo que todos buscamos, la mejora del rendimiento. Y aquí es muy importante que todos tengamos en cuenta que esta mejora del rendimiento es individual. No podemos pedirle a todos los sujetos que tengan la misma mejora del rendimiento, que tengan los mismos números, que tengan las mismas cargas, porque con seguridad en nuestros grupos sobre todo tendremos deportistas de diferentes edades, de diferentes tallas, de diferentes razas, y eso hará que los resultados deportivos sean bien diferentes. Vamos a irnos finalmente con la última diapositiva de esta primera conferencia sobre entrenamiento deportivo y las orientaciones generales para iniciar la práctica deportiva, y encontramos con un elemento que es fundamental. Les recuerdo que esto es un círculo, vamos y volvemos, vamos y volvemos. Así que vamos con la evaluación y el control del rendimiento deportivo. En esto los entrenadores, los técnicos, los asistentes, tenemos muchísimas herramientas que tienen que ver, por supuesto, con el tipo de competencias que cada uno hacemos. Así que, según la competencia